un tema base para toda la vida cristiana. Es un tema base. De hecho, ha sido tema expositorio, donde hemos visto, por causa de la falta de grandes conflictos en Israel, por la falta de pérdidas de la salvación, muertes, suicidios. Pero al haber presencia de bendiciones, inclusive Dios le habla a Israel y le dice que por tener la presencia de esto que vamos a estar hablando hoy, Dios iba a bendecir a Israel. Y por la ausencia de esto que vamos a estar hablando hoy, iba a venir maldición sobre Israel. ¿Saben de qué vamos a hablar en esta tarde? De la obediencia. Obediencia. Lástima que no hayan venido otros hermanos acá, pero bueno, en su momento tendrán la oportunidad de escuchar el tema en el formato de audio. Pero ustedes que están acá, tómenlo como que es un refuerzo de parte de Dios, porque para la gloria de Dios, ustedes son ovejas obedientes. Amén. Han obedecido al Señor, no a los hombres, sino a Dios. Y si en tu vida hay una brecha, hay una carencia, hay una grieta en cuanto a la obediencia, en el nombre de Jesús, hoy va a ser sellada, ese portillo va a ser reparado para que puedas manifestar una correcta y sana obediencia para con Dios. Cuando nosotros, la iglesia, me refiero en general, decimos que somos obedientes a Dios, se manifiestan en nosotros obras que dan a entender y manifiestan verdaderamente si esa obediencia que proclamamos verdaderamente la estamos efectuando. Porque si la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, quiere decir que hay gente que proclama una cosa pero vive otra. Hay gente que dice una cosa, pero es otra en realidad. Y eso es lo que el Señor llama como hipocresía, o la levadura de los fariseos. Sepulcros blanqueados por afuera, una apariencia de piedad, pero por adentro son lobos rapaces. Y la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, la real, está compuesta de un pueblo que tiene una obediencia, que son justos y fieles. O sea que la obediencia que se debe manifestar en tu vida es una obediencia que va a manifestar la justicia de Dios y va a demostrar la fidelidad hacia Dios de parte tuya.
Vamos a buscar en Filipenses para dar comienzo en el capítulo 2, en el verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra: haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Humillación. Cuando vemos los contextos de este texto, está hablando de la humillación que el Señor hizo. Solamente tomar forma de hombre es bastante humillación para un Dios glorioso. Y se humilló a sí mismo tomando esa forma de siervo. Y fue a la cruz en forma de siervo. O sea que Pablo nos está llamando a que nosotros también haya ese sentir que hubo en Cristo. Tomar la forma de siervo. El sentir que tiene que haber en nosotros es tomar esa forma de siervo. Y cuando tomamos la forma de siervo, dejamos de caminar conforme a nuestra voluntad, sino que empezamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta humillación a tomar forma de siervo, manifestó un gran ejemplo de obediencia. Creo que Jesús es el ejemplo primario, el ejemplo de ejemplos de la iglesia en cuanto a obediencia. ¿Y qué dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 28? Nada hago por mí mismo. Yo nada hago por mí mismo, dijo el Señor. O sea que cuando nosotros, y hablo a ustedes líderes, diáconos de la casa de Dios, pastores de la casa de Dios, cuando nosotros actuamos por nuestra voluntad, estamos violando el ejemplo primario, el ejemplo que nos dio nuestra cabeza porque somos cuerpo de Cristo. Amén. Cuando actuamos por nuestra voluntad, estamos violando la ley de la obediencia, que parte para nosotros en que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él tomó forma de siervo. El siervo no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de su Señor. Y en Getsemaní Jesús, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no que no se haga la mía, porque mi voluntad es querer que esta copa pase, pero la voluntad de Dios, ¿cuál era? Que esa copa sufriese el martirio de la cruz para traer salvación. O sea que hacer la voluntad de Dios a veces puede traer dolorosos eventos a nuestra vida,
y que son la voluntad de Dios. Y como me decía el Espíritu anoche, diles que en el medio de la prueba no se ve la salida, pero que confíen porque van a salir. Que confíen porque van a salir. Y es cierto que en el medio de la prueba no tenemos la capacidad para imaginarnos siquiera cómo sería el vivir sin ese momento tan doloroso. Pero Dios, que sí está libre de cualquier ley temporal, Dios que sabe nuestro futuro, porque Él está allí, Él dice, tu futuro está lleno de planes de bien y de paz. Por lo tanto, tenemos que confiar en el Señor y decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No puedo desear, imaginar otra cosa que no sea esta. Hágase tu voluntad, porque nuestro querer es que se pase la copa. Es no tener muchas cosas que Dios permite que nos sucedan. Pero es que Dios lo permite con una buena razón. Misteriosos son los planes de Dios. Pero glorioso el pueblo que confía en el Señor. Bendito sea el Señor Todopoderoso. La cabeza manifestó la obediencia que el pueblo tiene que seguir tal ejemplo. Y nosotros como pueblo de Dios, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, nosotros hemos sido elegidos para obedecer a Dios. Mira qué tremendo lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos eligió para obedecer. Elegidos para obedecer. Dios te eligió para obedecer. Él no te eligió para que andes como un cabrito por ahí dando cornamenta y brincando por los montes y por los valles. No, te eligió para obedecer. Para tenerte como oveja en un redil. Para tenerte como un siervo trabajando para Él. Bajo obediencia. Bendito sea el Señor. Elegidos para... yo me lanzo a poder compartirles leer este texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, y es la salutación. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, según el previo conocimiento de Dios. Antes de tu nacer, Dios te había elegido para que le obedeciera. Elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Elegido, repito, según la presciencia de Dios, el Padre en santificación del Espíritu. O sea que no te eligió sucio, sino que en la elección fuiste limpiado, en la salvación fuiste santificado. ¿Santificado para qué? ¿Elegido para qué? Para obedecer. Y en esa obediencia, ser rociados por la sangre de Jesucristo. O sea que el primer paso que dimos de obediencia fue cuando ese día que te hicieron la invitación de aceptar a Jesucristo y tú alzaste tu mano y dijiste que sí. Ese fue el primer paso de obediencia que tú diste en el reino de Dios. Y se manifestó esa elección eterna al tú dar ese paso. Aleluya. Por el cual se derramó esa sangre, preciosa sangre de Jesús sobre tu vida, limpiándote de todo pecado. Bendito sea
el Señor. Porque Dios sabe quién va a ser salvo. Amén. Dios sabe quién va a ser salvo. Y ese primer paso de obediencia hizo que esa sangre preciosa fuera rociada sobre tu vida. O sea que la obediencia nos lleva a santificación. Viéndolo entonces desde un panorama antagónico, la desobediencia nos lleva a pecado. Y fue lo que pasó con el hombre al principio, desobedeciendo a Dios, poniendo los ojos en lo codicioso del fruto, dejó la eternidad por el pecado. O sea que la desobediencia acarrea maldición y muerte. Bendito sea nuestro Dios que nos eligió para obedecer. O sea que Dios te eligió para que obedecieras. Él dijo, te conocí, te planifiqué desde antes de la fundación del mundo. Te llamé para que fueras salvado. Recibiste a Cristo. Ese paso de obediencia derramó la sangre. Ese paso de obediencia te llevó a ser rociado en los rociamientos de la sangre. Y empezaste a caminar en obediencia en Cristo Jesús. Ahora, esa obediencia puede ser vulnerada, puede ser atacada, puede ser destruida. La Biblia enseña que sí. Porque no podemos creernos autómatas ni roboces en el reino de Dios. Somos siervos. Y encontramos una carta de Pablo a Filemón diciéndole que perdone a su siervo, porque al parecer se había rebelado contra Filemón y había huido de él. Quiere decir que los siervos se pueden rebelar contra su señor. Quiere decir que la obediencia puede dañarse en el camino. De hecho, en Gálatas capítulo 3, en el verso 1, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Quién os fascinó? Vamos a leerlo, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 1. Cuando le dice Gálatas insensato, dice, oh Gálatas insensato. Esto es una frase tremenda, ¿no? Como que dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para hacer qué cosa? No obedecer. ¿A quién? A Cristo, porque la verdad es Cristo. O sea que la obediencia puede ser atacada por medio de la fascinación. ¿Y qué significa ser fascinado? Alguien que te embota los ojos, te enamora. ¿Para qué? Desobedecer. Contextualmente sabemos los problemas de la iglesia de Galacia, que ese judaísmo con todas sus fiestas y sus ritos los llevaba a fascinarse en cuanto a todo esto, y no es más que lo que está pasando hoy en día. La iglesia fascinada por todos los ritos y doctrinas que se están
manifestando por la apostasía profetizada y manifestada ya en este último tiempo. Y la iglesia fascinada atrás de todo tipo de enseres y sucesos, atrás del dinero, tomando cosas santas para ponerlas como negocios, haciendo dogmas y doctrina de hombre como establecimientos bíblicos y aún cambiando la misma Biblia. Insensatez, obediencia transformada en insensatez, porque se dejaron fascinar. O sea que tenemos que tener cuidado, no dejarnos fascinar, sino permanecer firmes en ese primer paso de obediencia, por el cual Dios nos eligió y nos roció la sangre de Cristo. Permanecer firmes en ese paso. Permanecer firmes en esa doctrina a la cual Dios nos entregó. Obvio, si es una falsa doctrina, el mismo Espíritu de Dios te va a liberar. Pero una vez estando en la sana doctrina, ¿por qué te tienes que mover? ¿Qué causa el revuelo y el problema en la vida de tantos cristianos hoy en día? Que no se pueden estar quietos en una iglesia para poder prosperar como familia, sino que tienen problemas no con la doctrina, pienso yo, sino con el hombre. ¿Quién os fascinó, Gálatas, para que dejen la verdad y anden corriendo ahora tras las novelerías, tras todo el invento y dogmatismo del hombre? De hecho, en el capítulo 5, en el verso 1 de Gálatas también, en el capítulo 5, verso 7, dice, vosotros corríais bien. O sea, la iglesia de Galacia estaba bien. En la verdad, vosotros estaban corriendo bien. Y luego dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Primeramente, ¿quién os fascinó? La fascinación. Y ahora viene el estorbo. ¿Quién os estorbó? ¿Quién se metió en el medio? ¿Quién puso ese traspié? ¿Quién te lo impidió para no correr detrás de Cristo? O sea que la obediencia puede ser estorbada. Y pudiéramos poner tantos ejemplos de cómo se estorba la obediencia en esta hora. Pero creo que todo lo que resulte como un estorbo para seguir a Cristo y obedecer a Dios tiene que ser quitado, para que siga Dios estando en el primer lugar. Todo lo que sea estorbo, sea familiar, sea de amor, sea trabajo, tiene que ser quitado. No en vano el Señor dijo que el que quiera amar a padre y madre, el que quiera amar a esposa o a hijo, más que al Señor, no es digno de ser su siervo. No en vano el Señor le dijo a este, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y se puso bien triste porque ahí había un estorbo que le impedía obedecer al Señor. Y ojo, era una persona muy religiosa, muy obediente de la ley, pero tenía un estorbo. Señor, te seguiré. Primero déjame despedirme de mi familia. Eres un estorbo. Hay un estorbo en la familia que te impide seguir a Cristo. Y no deja a Dios de ser bueno. Porque nosotros decidamos quitar los estorbos, porque te voy a decir algo, la manera de que tu familia alcance el testimonio de salvación de Jesucristo
es cuando ellos dejen de ser un estorbo y se conviertan en espectadores de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque ellos lo primero van a hacer son espectadores. Y cuando vean que ni aún ellos el diablo les puede usar para tú correr la buena carrera, entonces van a desear correrla contigo. Y si no lo hacen, entonces no te van a molestar. Disculpa que te hable así tan rudo, ¿verdad? Van a respetarte. Van a respetar tu espiritualidad. Pero si no te defines, entonces cada vez que quieras hacer algo para Dios, te van a poner impedimento. Siempre va a aparecer algo. Siempre hay un cumpleaños, siempre hay una necesidad, siempre hay un problema y una enfermedad. Van a haber estorbos que entonces no vas a poder servir a Dios como tú quisieras hacerlo. Por eso es que el Señor fue tan radical, habló tan claro. Si tú quieres seguirme, tienes que tomar la cruz. Tienes que negarte a ti mismo. Si quieres que la obediencia funcione, iglesia, no pueden haber estorbos. Tercero, Hechos capítulo 7, verso 39. Dice, al cual nuestros padres no quisieron, ¿qué dice? Obedecer. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Vamos a entender esta pequeña oración acá. Hechos 7:39. No podemos entender esta oración si no la contextualizamos antes. Verso 38. Este es aquel Moisés. Ya tenemos a quien los padres no querían obedecer. Que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Ahí está diciendo claramente el ministerio de este varón llamado Moisés, tomado para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Como Dios se le manifestaba y como Dios le hablaba para que él hablara al pueblo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y aquí está otro enemigo de la obediencia, la terquedad. Pero esto ya a un nivel tremendo y que ahora cuando yo se los identifique lo van a entender perfectamente. Los padres son los israelitas, son los que ellos hablan de sus antepasados. No quisieron obedecer a Moisés. ¿Quién era Moisés? La persona que Dios escogió para que dirigiera a Israel, el líder que Dios puso ahí. Y ellos desecharon al hombre que Dios puso. Dios, mira claramente, le habló en el monte Sinaí. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el Sinaí? Prácticamente lo que leemos en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, la ley. Se manifestó, la dio en tablas. Hablamos de esto la semana pasada, las tablas del corazón, las tablas de piedra, como tienen que ser preparadas.
y cómo Moisés transmitía la voluntad de Dios, hacía los establecimientos sacerdotales, las divisiones tribales, cómo Dios usaba a Moisés con señales y prodigios, y el pueblo le desechó. Y dice, y se volvieron a Egipto, lo sacó de Egipto y ellos se volvieron a Egipto en sus corazones. ¿Cómo explica esto? Estaban presentes delante de él, sin embargo, Moisés siendo el líder puesto por Dios, ellos decían, él no es mi líder. No se lo decían a él, era entre ellos, era en sus corazones, él no es mi líder. Mejor nos iba en Egipto. Vámonos para Egipto. Yo no voy más para el tabernáculo. Yo voy para Egipto. Me iba mejor en Egipto. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto actual. En la congregación de la iglesia hay gente que no tiene una obediencia verdadera. Y usted como ministro del evangelio, como líder, como diácono, que es lo que dice la palabra que son, van a sufrir esto. Gente que están presentes en cuerpo, pero sus corazones no van a estar presentes. Sus corazones van a estar en otro lugar. Gente que te van a desechar, aún Dios poniéndote, te va a desechar. Y va a decir, él no es mi pastor. No es pastor nada. No es evangelista nada. No es maestro nada. Si Dios lo puso, tú no eres Dios para que estés catalogando quién o qué no es, o quién no es. Dios lo estableció. O sea que en sus corazones se van a estar volviendo a Egipto. Y mira los apartados como están. ¿Por qué? ¿Por qué están desechando a los siervos que Dios pone y volviendo sus corazones para Egipto, para el mundo, para sus propios razonamientos, en vez de estar obedeciendo a Dios? No quisieron obedecerlo. ¿A quién tenían que obedecer? A Moisés. ¿Cómo yo puedo explicar este texto? Y aquí les traje una gráfica. Esta gráfica que está acá detalla cómo tiene que ser la obediencia de la iglesia. De hecho, en oración fue lo que Dios me dio para darles a ustedes. Orando, lo vi así y lo traje para ustedes a casa. De esta manera. Esta es la forma de obediencia que tiene que manifestar la iglesia. La iglesia, como pueblo de Dios, tiene que obedecer a Dios. Al obedecer a Dios, acá esto representa el trono de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando la iglesia obedece a Dios, la obediencia tuya tiene que ser por medio de la fe a Dios y tiene que tener obras. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras, ¿cierto? ¿Verdad? Como dice la... O sea que cuando tú manifiestas la obediencia, esas son obras de fe. Estoy obedeciendo a Dios por la fe y voy a trabajar
por la fe. A la iglesia ser obediente a Dios, Dios da guianza al púlpito. Cuando digo púlpito me refiero al sacerdocio de la iglesia. Me refiero al obispado, a la diaconía de la iglesia. Dios da guianza. Y esa guianza es por medio de la gracia de Dios, porque aquí, aquí nadie tiene ningún meritorio. Aquí todos somos dependientes. Por medio de la gracia de Dios y la unción, que es el poder de Dios. O sea que la autoridad que ejerce el ministro es por medio del poder de Dios, es por medio de la gracia de Dios. Y entonces del púlpito, el obispado y el diaconado, del liderazgo, viene entonces para la iglesia dirección, obediencia a Dios, manifiesta guianza de Dios al liderazgo, y del liderazgo viene dirección para la iglesia, que es por medio de ministerio y la palabra de Dios. Esto es la gráfica. Usted quiere ver cómo funciona una iglesia bien, la iglesia tiene que obedecer a Dios. ¿Cómo yo sé como pastor cuando alguien obedece la dirección? Cuando la gente obedece a Dios. Yo no puedo obligar a que nadie obedezca a su pastor. Cuando el cristiano obedece a Dios, va a estar obedeciendo la dirección del siervo que Dios puso. Así funciona, por favor. Así es como funciona. No se puede obligar a nadie a obedecer. Las sectas obligan. Hay muchas instituciones de mucho tipo e índole que obligan. Ahora mismo tú sales para la calle y haces lo que te da la gana y te meten preso, ¿cierto, verdad? En la iglesia no funciona así. En la iglesia la obediencia es a Dios. Por lo tanto, cuando obedecemos a Dios, se está obedeciendo al liderazgo. Cuando tú ves entonces a una persona, a una oveja, a un miembro de la iglesia que no obedece al liderazgo, al púlpito, al obispado, al diaconado, cuando ves a una oveja que no obedece al pastor, claramente no está obedeciendo a Dios. Y no es porque el pastor sea Dios, como tampoco Moisés era Dios acá. Sin embargo, ellos tenían que obedecer a Moisés porque de Moisés transmitía la dirección de la guianza que Dios le daba. Y la labor del pueblo era obedecer a Dios, creyendo y obrando. ¿Y cómo obraba el pueblo? Conquistando, peleando las batallas. ¿Cómo obraba Moisés? Transmitiendo la palabra que Dios le hablaba y manifestando el poder de Dios. ¿Qué hacía Dios? Hablaba con Moisés y con Aarón. Moisés, tipo del pastor; Aarón, tipo del diaconado, de los líderes, siendo sacerdotes. Me quiero dar a entender lo que estoy hablando acá. Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué. Ojo, ya no era Moisés. Hubo un cambio de pastor acá. 24:24.
Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén, ¿verdad? Ahora, cuando leemos el capítulo 24, ¿quién estaba dando órdenes? Josué. Había uno dando órdenes. Había uno dando la dirección. Y el pueblo, ¿qué dijo? A Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Obedeceremos, serviremos y obedeceremos. O sea que cuando usted obedece al sacerdocio, está obedeciendo a Dios. El sacerdocio es parte de la iglesia que tiene que estar en esta obediencia. Y la labor del sacerdocio es transmitir esta alianza, esta palabra. La labor del sacerdocio no es estar perdiendo tiempo, sino es recibir de parte de Dios para decir: esto es lo que dice el Señor. Y la iglesia en el Espíritu lo confirma, y es ese amén congregacional, es esa edificación por la palabra que recibimos y es la manifestación, el efecto de la palabra que no vuelve atrás vacía. O sea, que necesario es obedecer a Dios para que podamos ver el resultado de la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén.